pero no ha sintetizado todavía el ATP. Es decir, la llamamos laxa, cerrada pero laxa, y esta le llamamos una subunidad apretada, porque aquí el ATP está, digamos que atrapado en esta tercera subunidad, ¿de acuerdo? Cuando hay un giro en el eje central, la conformación de los tres va a cambiar, donde la parte que estaba abierta pasa a laxa, la laxa pasa a apretada y la apretada se abre dejando escapar el ATP. En este caso, esta subunidad ahora está libre para aceptar ADP y fosfato, esta otra tiene ADP y fosfato juntos, pero todavía no han reaccionado, y esta tercera tiene ahora un ATP que está atrapado y que para que pueda salir de esa cárcel, digamos, requiere de energía. Entonces, el siguiente giro va a provocar que ahora esta subunidad apretada se abra, que la abierta se vuelva laxa y que la laxa se vuelva apretada. Y esto así cíclicamente, es decir, en cada sitio activo está ocurriendo una reacción distinta, pero en 3 giros, digamos, tenemos síntesis de ATP en las 3 subunidades, en cada una de las 3 subunidades después de 3 giros, ¿correcto? Ahora, esto parecería una idea medio difícil de sostener. Les decía que una de las evidencias es que cuando tenemos mitocondrias que hemos dializado exhaustivamente, que no tienen sustratos, después de mucho tiempo de diálisis, si las calentamos, si desnaturalizamos las proteínas de las mitocondrias y las calentamos, pues se va a desprender, se van a detectar en el líquido que rodea las mitocondrias, se va a detectar pequeñas cantidades de ATP, lo que significa o que le da apoyo a la idea de que el ATP estaba atrapado en las ATP sintasas en distintas moléculas en los sitios apretados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que verdaderamente hay un giro? Bueno, hay evidencias extraordinarias, incluso documentales, con películas. Vamos a ver una, esperemos que corra bien, para que se den cuenta cómo es que esto está apoyado. Pero antes de verla, vamos a recordar un poco la idea. La propuesta es, el interior de la mitocondria, hacia el interior de la mitocondria, vamos a regresarnos todavía un poquito más. Así. La ATP sintasa está hacia la matriz mitocondrial. Aquí está sintetizándose ATP, quiero decir, aquí está formándose NADH y FADH2, que van a dar sus electrones por la cadena respiratoria, y esto va a provocar un flujo de protones. Los protones van a regresar por el único lugar que pueden, que es el sitio activo, digamos, o más bien el canal, algo así le podríamos llamar un canal, no es exactamente un canal, sino la base de la ATP sintasa. Ya dijimos que al los protones entrar en contacto con la base, van protonando distintas subunidades y provocando un giro. El giro se transmite al sitio activo de la enzima, que entonces puede convertir ADP y fosfato en ATP. De modo que la ATP sintasa está mirando hacia adentro, los protones están acumulándose en el exterior y van a fluir para que se sintetice ATP. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en una mitocondria, eso ocurre, cuando en una mitocondria hay, a ver, es una pregunta difícil que les voy a hacer. ¿Qué pasa si una mitocondria tuviera muchísimo ATP? Si acumulara mucho ATP, ¿qué creen que pasaría? Nada más les recuerdo, todas las enzimas catalizan reacciones reversibles. Si hubiera mucho ATP en la matriz mitocondrial, demasiado ATP en la matriz mitocondrial, ¿qué creen que sucedería? Todas las enzimas catalizan reacciones reversibles. ¿Quién dijo yo? ¿Las mitocondrias no tendrían la suficiente energía? No, a ver, estamos diciendo que hay muchísimo ATP en las mitocondrias. ¿De dónde dices que no tendrían energía? Tienen demasiada energía, es lo contrario. La pregunta es, vamos a pensar en esta enzima. Esta enzima, ¿cuál es su reacción? A ver, si alguien pudiera sintetizar, va a ser difícil también, pero alguien sintetice exactamente lo que hace esta enzima. Vamos a recordar. Una enzima convierte A o hace que reaccionen A más B para dar C más D, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿cómo sería el balance de la reacción? ¿Qué dirían ustedes que son los reactivos y los productos?
Podría ser que ADP más fosfato inorgánico en presencia de un gradiente alto de protones produce ATP. ADP más fosfato inorgánico en presencia de un gradiente. Ajá, sí. Es difícil hacer una reacción balanceada, ¿verdad? Porque aquí no son exactamente reactivos y productos. Por ejemplo, los protones no son parte de la reacción misma. La reacción es ADP más fosfato se condensa para dar ATP más agua, ¿no es cierto? Y los protones simplemente fluyen por aquí y van a darle energía para el movimiento. Efectivamente, esa respuesta estuvo muy bien. ¿Quién eres? Martínez Mendoza. Ajá. Martínez Mendoza. Correcto. Entonces, ADP y fosfato van a dar ATP más agua, pero hay un ingrediente que está faltando, el gradiente de protones. Ahora, con esa respuesta que dio ahorita Joel, díganme ustedes, ¿qué pasaría si hubiera mucho ATP en la matriz mitocondrial y recordando que todas las enzimas catalizan reacciones reversibles? ¿Cómo sería la reacción que ustedes propondrían? ¿Hay demasiado ATP? ¿Hacia dónde se va a ir la reacción? A los reactivos. Ajá. ¿Y entonces cómo va a ser la reacción? Pues sería de ATP a ADP más fosfato inorgánico. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Sí te oigo, pero no total. No. Sería de... Sería de ATP, igual en presencia del flujo de protones, a ADP más fosfato inorgánico. A ver, no es... A ver, voy a replantear lo que dijimos con Joel, porque a lo mejor tampoco lo dijimos completamente bien. Sería ADP más fosfato en presencia de un gradiente de protones o de protones en el exterior, nos da ATP más agua. Ahora plantea la reacción opuesta. Pues sería de ATP más agua, Sí. nos darían los reactivos que es ADP más fosfato. ¿Y qué otra cosa? En presencia del gradiente de No. Al revés. De nuevo, la reacción que hace la ATP sintasa es ADP más fosfato con protones fuera nos da ATP más agua. ¿De acuerdo? Ahora la hidrólisis sería ATP más agua, compañera, nos da ADP más fosfato inorgánico. y falta un componente. Lo del gradiente de protones. Sí. ADP más fosfato y protones que van de fuera adentro nos dan ATP y agua. Ahora sí a plantearla bien. Sería ATP más agua. Y con el gradiente de protones ahora A ver, de a ver. adentro No, hacia afuera. escucha bien como lo dije y trata de repetirlo igual. ADP más fosfato con protones afuera, con protones que entran si quieres, nos da ATP más agua. Ahora, ATP más agua con protones que salen. ¿Tendrían que salir los protones? Sí, exacto. Cuando hay demasiado ATP en la matriz mitocondrial, la ATP sintasa trabaja al revés y el ATP se hidroliza, da ADP y fosfato y los protones se sacan en lugar de meterse. Hablo solamente la situación muy particular donde hay un gran exceso de ATP. ¿Y qué creen que pasaría cuando se hidrolice el ATP para dar ADP y fosfato y que salgan los protones? ¿Qué pasaría con la enzima? Físicamente, ¿qué le pasaría? ¿Habría giro o no habría giro? Va de nuevo. Los protones se acumulan en el exterior, protonan a esta subunidad, provocan un giro, entran y en ese momento se pegan ADP y fosfato para dar ATP. Cuando haya demasiado ATP en el interior, el ATP va a reaccionar con la enzima, va a provocar un giro, va a sacar los protones y se va a hidrolizar el ATP a ADP y fosfato. O sea, exactamente la reacción opuesta. Los protones entraron para hacer ATP, los protones salen cuando hay demasiado ATP y se hidroliza en la mitocondria. Es decir, que nosotros podemos hacer que esta enzima gire, el rotor de la enzima gire, si ponemos exceso de protones en el exterior
O también podemos hacer que gire si ponemos exceso de ATP en el interior. En ese caso, los protones van a irse al revés. Eso, digamos que no sería el camino convencional, sino que solo ocurriría cuando en la mitocondria hay demasiado ATP. ¿Sí? Trabajaría de manera reversible. Ahora, si yo le doy a esta enzima, si le doy ATP para que le hidrolice, quedamos que lo que va a hacer es bombear protones hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, vean? Ah, eso no lo hemos visto, espérenme. Ese experimento, no, sí hemos visto, sí hemos visto eso, déjenme ver. Por aquí estaba. Cuando les hablé de la topología de los transportadores, está esta cosa. A la 1, a las 2, ahí está. ¿Se acuerdan esto qué son? ¿Quién quiere recordarnos? ¿Qué es una partícula submitocondrial? Compañeros, ¿quién recuerda lo que es una partícula submitocondrial? ¿Nadie? ¿No era la que tenía todos los complejos? A ver. Yo sé que entiendo su forma de responder, pero si pregunto lo que es una partícula submitocondrial, si me dices la que tenía todos los complejos, no me estás diciendo nada. ¿Tú puedes definir una partícula como la que tenía todos los complejos? Si tú me defines a una compañera llena de complejos, muy acomplejada, te digo, oye, ¿quién es Juanita Pérez? ¿Es la que tenía todos los complejos? No, es una chica, ¿verdad? Empezando, es una mujer que tenía complejos. Aquí digo femenino porque aquí es la mitocondria, ¿ves? O la partícula submitocondrial. Entonces, ¿qué es una partícula submitocondrial? Allí está en el esquema, miren. Esta es la mitocondria. La sonicamos, aquí dice. Aquí nos están haciendo un acercamiento, nos están mostrando cómo la ATP sintasa se ve hacia el interior, esto, las bolitas para adentro, y como si sonicamos, ¿qué le sucede a las membranas? Se rompen, y si se rompen se forman partículas submitocondriales. ¿Qué es una partícula submitocondrial? Entonces, es un fragmento circular de la membrana interna de la mitocondria, que contiene pues todo lo que contiene la membrana mitocondrial, en eso tienes razón. Pero en la membrana mitocondrial dijimos que hay una serie de moléculas de proteínas insertadas con una topología muy particular y que no cambia, es decir, la membrana tiene las proteínas tienen una orientación particular en la membrana. Esta mira hacia adentro, esto mira hacia adentro, esta parte está hacia afuera, esto está hacia afuera, esto está hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sonico una mitocondria, obtengo partículas submitocondriales. ¿Y qué característica tienen esas partículas submitocondriales? Que el ATP sintasa, que normalmente se ve en el interior, aquí quedaría en el exterior. Entonces, aquí viene la pregunta difícil. Para hacer esa pregunta más, espero que más fácil, vamos a hacer un pequeño truquito aquí. Disculpen, me voy a tomar un poquito de tiempo, no mucho. Vamos a recortar esto. No, esto no es así. Lo vamos a recortar hasta que nos quedemos con la partícula submitocondrial. Por aquí y por acá. Nos vamos a quedar con esto.
Ahí está otra vez la misma. Nos vamos a ir a donde estábamos. Y estábamos muy adelante. Estábamos por acá. Por acá. Bueno. Si quieren... Si quieren, aquí en este esquema lo podemos poner. Aquí lo podemos poner. Vamos a recortarlo un poquito. Para que sea el mínimo mínimo. Y luego vamos a ponerlo un poco hacia acá. Y la vamos a hacer más chiquita. Y aquí pegamos la partícula submitocondrial. Aquí a la derecha la pegamos. Eso ya nos permite agrandar esto un poquito más. Entonces, quiero que pongan mucha atención para que contesten bien esta pregunta. Si tengo una mitocondria que está sintetizando ATP, ya sabemos cómo lo hace, los protones se acumulan en el exterior, protonan estas subunidades, provoca esto un giro, el giro hace que cambien las conformaciones de los sitios activos de la ATP sintasa, de modo que se va a sintetizar ADP, a partir de ADP y fosfato, ATP. Les decía que si yo pongo exceso de ATP aquí, la enzima va a trabajar en sentido opuesto y va a tomar al ATP como reactivo, ATP y agua, va a provocarse un giro, se va a unir al sitio activo de la sintasa de ATP, se va a provocar un giro en el eje y se va a bombear un protón, pero ahora al exterior. Les pregunto, ¿qué pasaría si a esta partícula, perdón, si a esta partícula que está aquí, ¿le están viendo bien? ¿Sí ven la partícula submitocondrial? Sí. ¿Qué pasaría si a esa partícula yo le doy ATP? Fíjense, la pregunta está... Yo creo que ya está fácil de responder. ¿Qué pasa si pongo esas... A ver, esas partículas... Perdón. Esas partículas son fragmentos de membrana. Ustedes pueden separarlos, se llaman partículas submitocondriales. En general, ustedes pueden separar trozos de membrana que se circularizan, que se llaman algo así como liposomas, o partículas subcelulares, digamos, partículas membranosas, digamos. Las pueden purificar por centrifugación, ustedes las lavan, etcétera, y se quedan con las partículas. Se comportan como una especie de células chiquititas, claro que no tienen ADN, ni tienen organelos, ni nada. Son pequeñas partículas. Si las pongo a estos compañeros, estabas contestando. Si pongo estas partículas en presencia de ATP, ¿qué creen que pase? Vamos a encontrar en la parte interna protones y en la parte externa el ADP con el fosfato. Exacto. Si yo a la partícula que tiene aquí la ATP sintasa, pero ahora la tiene hacia afuera porque artificialmente yo provoqué esto, rompí la membrana y se dio vuelta, todo lo de la membrana se dio la vuelta. Ahora como la ATP sintasa está afuera y le estoy poniendo ATP, hagan de cuenta que estuviera metiendo a la matriz mitocondrial el ATP, pero no, lo estoy poniendo por afuera. Si le doy a estas partículas ATP, pues lo que va a pasar es que se va a hidrolizar ADP y fosfato, lo que voy a recuperar en el subnadante. Puse puro ATP, pues voy a tener ahora cantidades de ADP y fosfato, pero el interior de la vesícula va a estar acidificado. Ajá. Y yo lo puedo saber cómo, pues simplemente porque puedo purificar las partículas, centrifugarlas después de haberlas puesto en contacto con ATP. Al centrifugarlas voy a quitar el sobrenadante que tenía todo lo que esté soluble, ADP, fosfato, ATP, etcétera. Y si yo caliento esas partículas y las daño por ebullición, por ejemplo, se va a acidificar la solución. Conclusión, dentro de la partícula había una concentración de protones relativamente elevada, ¿de acuerdo? Entonces sí, la enzima va a trabajar en sentido opuesto. Y el experimento que les voy a describir nos va a demostrar cómo es que de verdad hay un giro cuando hay un gradiente de protones y ese giro da lugar a la síntesis de ATP. ¿Y cómo se va a hacer? Pues les vamos a dar a las mitocondrias, les vamos a poner a partículas submitocondriales ATP. Bueno, el experimento no es exactamente el que sigue, pero ya están preparados para entender ese experimento. Vamos a ver el que sigue. Aquí hablan un poco más de la ATP sintasa. En realidad van a decir lo que ya sabemos, pero además nos adelantan un experimento que no hemos visto. Dice así, ATP sintasa o sintetasa, bueno. La difusión de protones a través de esta enzima origina la síntesis de ATP. ¿De acuerdo? Ya lo vimos. La enzima está formada por dos porciones. La F1, que es la parte protuberante, la que tiene los sitios activos, y la F0,
que está metida en la membrana, que está inmersa en la membrana, y que se llama así porque es inhibida por oligomicina. Se llama FO o F0. Y ya por extensión, a la otra parte le pusieron, si esta era F0, le pusieron F1. Estos investigadores, Racker y Stokenius, confirmaron la hipótesis de Mitchell, que la hipótesis decía que los protones iban a pasar por la ATP sintasa y daban lugar a la síntesis de ATP. Lo del giro, eso no lo propuso Mitchell, lo propusieron Boyer y Walker. Hace rato vimos sus fotos por ahí. Pero ellos, Racker y Stokenius, confirmaron la última parte de la teoría de Mitchell, que sería, o lo que dicen Boyer y Walker, que la ATP sintasa gira, el eje de la ATP sintasa gira para que se forme ATP. Bueno, en realidad ellos no van a demostrar, Racker y Stokenius tampoco van a demostrar el giro, van a demostrarlo, se va a demostrar en otro experimento. Bueno, esto ya lo dijimos. Boyer propuso el mecanismo conformacional y compartió el premio Nobel de Química en 1997. O sea que Boyer propuso lo del famoso giro y lo de la liberación de ATP de cada una de las 3 subunidades en un ciclo de cada una de las subunidades de la enzima. Lo que acabamos de ver justo aquí hace ratito. Bueno, aquí estoy ubicado en otro lugar. Ese es el problema, que me regresé. Bueno, por eso también repetí eso. Disculpen. Bueno, ya está. Entonces sí, ahora sí. ¿Alguien que no tenga claro esto? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí. Bien. Vamos a lo siguiente. Aquí está la enzima, la estamos viendo como por arriba. Este es el eje que va a incidir, va a tener efecto en la conformación de todas las subunidades. Estas son las cadenas alfa-beta, alfa-beta, alfa-beta. Aquí están los distintos sitios activos donde van a entrar el ATP y demás. Y aquí se ve cómo penetra el eje en la parte más interior de toda la enzima. Ahora, para demostrar que efectivamente cuando pasan protones por la ATP sintasa hay un giro y ese giro provoca la síntesis de ATP, se hizo un experimento muy curioso, muy ingenioso y pues técnicamente complicado. Hay una serie de detallitos que no les voy a describir, sino que se los voy a decir como algo así como dogmas. Lo que se hizo fue pegar la ATP sintasa, se purificó, se pegó la ATP sintasa a una superficie sólida, imagínense como unas perlitas de vidrio, o en un vidrio mismo, en un portaobjetos se puede pegar. Se pegó. Se pegó con, ya vimos esto de las colas de histidinas, pero ahorita sería complejo que lo recordemos. Ustedes como si quieren tomarlo como dogma, que la enzima se puede pegar a una superficie por esta parte, ¿de acuerdo? Entonces aquí está toda la enzima, está el canal por donde van a pasar los protones, está el anillo que se va a mover y que mueve este eje, y el eje incide en el sitio activo de la enzima. Y entonces, el anillo, que es el que sabemos que gira, va a estar unido artificialmente. Esto es totalmente un montaje para demostrar. ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Muy fácil. Se quiere demostrar que cuando hay flujo de protones, hay giro de este eje. Nada más se quiere demostrar eso. Y se puede demostrar de 2 maneras. ¿Cómo se puede demostrar? Pues poniendo protones en el exterior o poniendo a la enzima en contacto con ATP. ¿De acuerdo? Si le pongo ATP, gira. Si le pongo protones afuera, gira. Pero como en este montaje no tenemos una membrana, en este experimento que les estoy mostrando ahorita, no tenemos una membrana, lo más fácil va a ser que le demos a la enzima, ¿qué cosa? Pues ATP. Y que cuando el ATP se una aquí, va a girar el rotor y tenemos que ver que este rotor gira. Y para eso es este experimento, para demostrar que cuando pongo ATP en contacto con la enzima ATP, que sería como ATP en exceso dentro de una mitocondria, cuando pongo la enzima en contacto con puro ATP, pues lo que va a hacer es trabajar al revés. Va a girar, el ATP se va a unir, se va a hidrolizar ADP y fosfato, esto va a girar y vamos a tener que verlo de alguna manera física. Y para ver el giro, lo que se hizo fue pegarle al rotor, se le pegó al rotor una molécula que se llama biotina, es un cofactor, es una molécula orgánica, biotina. La biotina tiene la cualidad de que se une muy fuertemente a esta proteína que se llama streptavidina.
o avidina también. Nosotros tenemos, mejor dicho, nosotros no, sino la clara de huevo, por ejemplo, tiene una proteína que se llama avidina y que se une fuertemente a la biotina. El punto es que tenemos la enzima, está inmovilizada, está aquí en contacto con una superficie, por este lado. El rotor, que es el que queremos ver que gire, tiene pegada una biotina, y gracias a que tiene pegada una biotina, esta proteína streptavidina, que tiene muchos sitios activos y que se une a la biotina, pues se le va a pegar. También vamos a adicionar a este sándwich, vamos a adicionar esta proteína que se llama actina, es un filamento, un gran filamento de actina, es una molécula muy larga. Y la actina va a llevar biotina, o sea que como la streptavidina se une a la biotina, pues se va a unir al anillo por este lado con la biotina de esta proteína, y se va a unir a la biotina de que tiene pegada la actina también. Y este filamento de actina, además, tiene pegadas moléculas fluorescentes, un compuesto fluorescente. De modo que este filamento va a fluorecer. ¿Y qué esperamos ver si fluorece? Esperamos ver que gire, que haya una colita fluorescente que está girando, que es lo que vamos a ver en una filmación enseguida. Nada más, primero quiero que el montaje quede totalmente claro. Lo voy a volver a explicar. Primero, el objetivo del experimento es demostrar que cuando hay ya sea un gradiente de protones afuera de una membrana que se unen al rotor y esto provoca un movimiento del eje, esto cambios conformacionales y síntesis de ATP, o bien podemos poner a la enzima con ATP, eso va a provocar la hidrólisis, el giro del mismo rotor y el movimiento en este caso del filamento de actina, porque así se montó este experimento, se hizo un ensamblaje donde se pudiera ver la movilidad de este rotor. Y entonces se fijó la enzima por su parte activa a una superficie, al rotor se le agregó una molécula de biotina, luego se agregó una molécula que se llama streptavidina que se une fuertemente a las biotinas, a muchas biotinas se puede unir al mismo tiempo, y se agregó un filamento de actina, una proteína que no tiene nada que ver con el transporte de electrones ni con la síntesis de ATP, no tiene nada que ver. Aquí nada más esta proteína la metimos para que nos sirva de monitor, para que nos demos cuenta cómo es que este rotor de verdad va a girar. ¿Y por qué pusimos actina? Porque es una molécula muy larga que se puede ver en una cámara bajo el microscopio de alta resolución. Y este filamento de actina realmente no lo veríamos de manera normal, pero lo que hicimos es pegarle moléculas de fluoresceína, o sea, de un compuesto fluorescente, para que todo el filamento florezca. En esas condiciones se va a hacer el experimento. ¿Qué se va a hacer? Se va a agregar ATP, el ATP se va a unir aquí, se va a hidrolizar ADP y fosfato, al mismo tiempo va a girar este rotor, porque la enzima está trabajando al revés, y al girar el rotor vamos a ver cómo este latiguito, esta molécula de actina fluorescente va a estar dando vueltas a lo loco cuando pongamos el ATP. ¿Está claro el montaje o alguien tiene alguna duda? Si está claro el montaje, denme un momentito porque voy a sacar la película de la red. Por cierto que los invito a que busquen en la red. Hay un montón de versiones del transporte de electrones y todo esto. Hay tanto material didáctico que ustedes pueden encontrar en la red que todo lo que yo les dije lo pueden confirmar y hasta pueden adquirir más detalles. Entonces, entren a YouTube. Hay un montón de verdad de videos que les van a ilustrar mucho sobre cómo ocurre todo esto y van a reforzar lo que les he venido diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento vamos a entrar vamos a buscar una filmación. Sería ATP sintasa. Vamos a poner en español. Hay muchos videos, pero este que les voy a poner dice muy bien lo que quiero mostrar, de modo que vamos a poner yo no sé si esto va a funcionar así, pero espero que sí. Vamos a ver. Espérenme tantito.
El complejo ATP sintasa es una enzima que funciona de manera similar a una turbina. Transforma la energía almacenada en el gradiente de protones en energía química almacenada en los enlaces energéticos del ATP. Fíjense, están representados el ATP, el fosfato, etcétera, como monedas, como billetes. Entonces, vean cómo van entrando, vamos a regresarnos, cómo entran a un lugar de la ATP sintasa, el ADP y el fosfato, gira el rotor y al rato se salen de ese mismo lugar. Y así van entrando alternativamente en distintos sitios y se van saliendo. Voy a regresarlo. ¿Lo están viendo bien? Sí. El complejo ATP sintasa es una enzima que funciona de manera similar a una turbina. Transforma la energía almacenada en el gradiente de protones en energía química almacenada en los enlaces energéticos del ATP. El flujo de protones fluye hacia el interior celular a favor de su gradiente electroquímico gracias a un rotor ubicado en la membrana. Parece que los protones fluyen a través de una entrada abierta a un lado de la membrana y se unen a las subunidades del rotor. Dentro de la membrana únicamente pueden rotar las subunidades que están protonadas, liberándose del sistema inmóvil de anclaje. Cuando las subunidades protonadas han completado casi una vuelta entera, vuelven al punto de inicio, cerca de las subunidades estáticas, donde un canal de salida permite que los protones se dirijan hacia el otro lado de la membrana. De esta manera, la energía almacenada en el gradiente de protones es transformada en energía mecánica de giro. Esta energía de giro se transmite a través de un eje unido al rotor que penetra en el centro de la característica estructura en forma de chupa chups, la ATPasa F1, que cataliza la síntesis de ATP. La porción de la... Fíjense, vamos a fijarnos muy bien en la parte derecha aquí, cómo se notan los tres cambios conformacionales. Cuando está abierta, entra la moneda y el billete, que son ADP y fosfato, cómo se cierra y se pone un puntito rojo, que es cuando ya está el ATP atrapado, y cómo después se abre y sale el ATP. Me voy a regresar entonces un poquito, nada más. ATP sintasa, que forma... Espérenme tantito, eso. Nos vamos a regresar un poquito para poner la atención en ese lugar. Eso es, un poquito más atrás. Aquí. Centro de la Fíjense. característica estructura en forma de chupa chups, la ATPasa Fíjense, F1, ahí van. que cataliza la síntesis de ADP y fosfato entran en esta subunidad. Ya se unieron, ya está el ATP pegado, pero se tiene que abrir. Ya las tres conformaciones, abierta, la porción de la ATP floxa y apretada, ¿de que acuerdo? forma la ATPasa F1. La porción de la ATP sintasa que forma la ATPasa F1 ha sido cristalizada. Su estructura molecular muestra que la posición del eje central influye en la conformación y disposición de las subunidades vecinas. Estos cambios son los que dirigen la síntesis de ATP a partir de ADP. En este modelo animado se ordenan los distintos estados conformacionales siguiendo una secuencia temporal durante la rotación del eje central. Como cualquier enzima, la ATP sintasa puede trabajar en ambos sentidos. Si la concentración de ATP es elevada y el gradiente de protones bajo, la ATP sintasa funcionará en sentido contrario al habitual, de manera que hidrolizará ATP mientras bombea protones a través de la membrana. Para demostrar la rotación del eje central, se diseñó un experimento en el que se unió experimentalmente un filamento corto de actina fluorescente a una unidad de ATPasa F1. El filamento fluorescente se podía visualizar con ayuda del microscopio. Cuando se añade ATP, se observa que el filamento empieza a girar, demostrando de manera directa las propiedades de esta extraordinaria máquina molecular.
¿Ven qué maravilla? ¿Lo ponemos otra vez? Va de nuevo. Que se repita. ¿Cómo se le hace para que se repita? Déjenme, ahí. Vamos de nuevo aquí. No veo la de repetición, pero ahí va. Todo. El completo. complejo ATP sintasa es una enzima que funciona de manera similar a una turbina. Transforma la energía almacenada en el gradiente de protones en energía química almacenada en los enlaces energéticos del ATP. El flujo de protones fluye hacia el interior celular a favor de su gradiente electroquímico gracias a un rotor ubicado en la membrana. Parece que los protones fluyen a través de una entrada abierta a un lado de la membrana y se unen a las subunidades del rotor. Dentro de la membrana únicamente pueden rotar las subunidades que están protonadas, liberándose del sistema inmóvil de anclaje. Cuando las subunidades protonadas han completado casi una vuelta entera, vuelven al punto de inicio, cerca de las subunidades estáticas, donde un canal de salida permite que los protones se dirijan hacia el otro lado de la membrana. De esta manera, la energía almacenada en el gradiente de protones es transformada en energía mecánica de giro. Esta energía de giro se transmite a través de un eje unido al rotor que penetra en el centro de la característica estructura en forma de chupa chups, la ATPasa F1, que cataliza la síntesis de ATP. La porción de la ATP sintasa que forma la ATPasa F1 ha sido cristalizada. Su estructura molecular muestra que la posición del eje central influye en la conformación y disposición de las subunidades vecinas. Estos cambios son los que dirigen la síntesis de ATP a partir de ADP. En este modelo animado se ordenan los distintos estados conformacionales siguiendo una secuencia temporal durante la rotación del eje central. Como cualquier enzima, la ATP sintasa puede trabajar en ambos sentidos. Si la concentración de ATP es elevada y el gradiente de protones bajo, la ATP sintasa funcionará en sentido contrario al habitual, de manera que hidrolizará ATP mientras bombea protones a través de la membrana. Para demostrar la rotación del eje central, se diseñó un experimento en el que se unió experimentalmente un filamento corto de actina fluorescente a una unidad de ATPasa F1. El filamento fluorescente se podía visualizar con ayuda del microscopio. Cuando se añade ATP, se observa que el filamento empieza a girar, demostrando de manera directa las propiedades de esta extraordinaria máquina molecular. Ahora díganme una cosa. Voy a poner el video desde el principio. Denme un momento, por favor. Ahorita regreso. Voy a conseguir una cosa.
Muy bien, es que escuché que en el video al principio dice algo que parecería estar equivocado. Ustedes me van a decir por qué digo que está equivocado. Son 2 o 3 palabras nada más. Pongan atención. Complejo ATP sintasa es una enzima que funciona de manera similar a una turbina. Transforma la energía almacenada en el gradiente de protones en energía Yo les digo dónde está el error, ¿eh? Un poquito antes. Bueno, más o menos cuando aparezca el error. química almacenada en los enlaces energéticos del ATP. Ahí. El flujo de protones fluye hacia el interior celular A ver. El flujo de protones fluye hacia el interior celular. ¿Qué dirían de eso? Que realmente ya se encuentra dentro de la célula, solo Claro. falta atravesar ¿Y la fluye membrana. fluye hacia dónde entonces? Hacia la matriz de la mitocondria. Exacto. Fluye hacia el interior mitocondrial, ¿no? Sí. Pero fíjense que está equivocado y no, porque en el caso de las bacterias, el transporte de electrones y la síntesis de ATP ocurren en la membrana plasmática. Es decir, las bacterias no tienen mitocondrias. Entonces, ¿dónde ocurre la respiración? Todo eso ocurre en la membrana mitocondrial, la membrana bacteriana más interna, la membrana plasmática que llamamos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí es cierto que los protones saldrían de la bacteria, regresarían por la ATP sintasa al interior de la célula. Entonces, en las bacterias, la síntesis de ATP ocurre en la membrana plasmática, mientras que en los eucariontes ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, en ese sentido, la frase no es equivocada, pero como hemos venido hablando todo el tiempo de mitocondrias, a lo mejor la podrían interpretar como un error. Entonces, no se les olvide que todo lo que estamos mirando aquí, ya no lo voy a repetir, esto pueden verlo cuando quieran. Volvemos al PowerPoint de hace rato, lo voy a compartir otra vez, porque para eso se necesita un nuevo compartimiento. Ajá. Entonces, lo que quiero enfatizar es que todo esto, todos estos transportadores que están en la membrana mitocondrial interna, están en la membrana plasmática de las bacterias. Si son gram positivas, están en la única membrana que tienen. Si son gram negativas, se parecerían a la mitocondria. Si son gram negativas, tienen membrana interna, peptidoglicana, membrana externa. Entonces, esto se parecería un poco a lo que sucede en la superficie de las células, las bacterias gram negativas. Pero cualquiera que sea el caso, las bacterias tienen el transporte de electrones y la síntesis de ATP en la membrana citoplásmica. La membrana más en contacto con el citoplasma. Y los eucariontes, pues tenemos mitocondrias y ocurren en esa membrana interna. No se les olvide, ¿de acuerdo? También esto tiene que ver con la cadena, con el NADH citoplásmico. ¿Alguien se acuerda cuál era el asunto con el NADH citoplásmico? ¿Cuál era el problema con el NADH citoplásmico? Aquí me voy a tener que remontar muy atrás. Es que no sé si lo voy a encontrar fácilmente. No, porque esto ya se refería a otra cosa. Bueno, entonces déjenme ver. ¿Alguien recuerda algo sobre el NADH que se forma durante la glicolisis, el que llamamos NADH citoplásmico? ¿Qué pasaba con él? Cuando tenemos glicolisis aeróbica, los productos de la glicolisis aeróbica son a partir de una molécula de glucosa, 2 moles de piruvato, 2 moles de ATP y 2 moles de NADH. ¿Se acuerdan qué pasaba con el NADH que se forma en la glicolisis? Pues en el citoplasma, este NADH citoplásmico. ¿Qué sucede con ese NADH? ¿Ese es el que va a entrar a la cadena respiratoria para formar más moléculas de ATP? No, porque el que entra a la cadena respiratoria directo es el que se formó en el ciclo de Krebs aquí adentro. En la matriz mitocondrial ocurrió el ciclo de Krebs, entra a la cadena respiratoria sin problema. Yo estoy hablando de uno que se hizo durante la glicolisis, que está afuera de las mitocondrias, está en el citoplasma. ¿Qué pasaba con él? Yo tengo que el NADH citoplásmico es tomado para dar malato.
con el oxalacetato que provenía del aspartato. Sí, o sea que el NADH citoplásmico, ¿qué tiene que pasar con ese NADH que se formó en el citoplasma? ¿Qué le tiene que pasar al NADH? Tiene que convertirse para poder pasar de un lado de la membrana a otro. Convertirse. Por las bombas que habíamos visto. ¿Convertirse en qué? El En NADH. el malato. En el malato y No, luego. pero a ver, pero cuidado. El NADH citoplásmico, ¿cuál es el problema con el NADH citoplásmico que se formó en la glicolisis? ¿Qué tiene que ocurrirle al NADH citoplásmico? ¿Se tiene que oxidar? Se tiene que oxidar, ¿por qué? Porque así es como funciona la glicolisis, como NAD oxidado, ¿no? Entonces, en la glicolisis se redujo a NADH. ¿Qué tenemos que hacer con ese NADH? Tenemos que quitarle, ¿qué cosa? El hidrógeno. No se oye, sí, contestas bien, pero muy quedito, casi no se te oye. Tenemos que quitarle al NADH, ¿qué cosa? Perdón. El Electrones. El hidrógeno, el protón. ¿Perdón? ¿El protón? No, el protón no, los electrones. Tenemos que quitarle los electrones. Hablamos de oxidorreducción. Los protones no participan en oxidorreducciones, son los electrones. Entonces, el NADH que se formó en el citoplasma tiene que perder sus electrones para convertirse en NAD. ¿Por qué? Pues porque si no está como NAD oxidado, no puede volver a participar en la glicolisis. Entonces, ¿cuál es el problema con el NADH del citoplasma respecto a que, por ejemplo, pudiera dar sus electrones como está pasando aquí? Este NADH viene del ciclo de Krebs. ¿Por qué este da sus protones directamente, sus electrones directamente? Pues porque está en la matriz mitocondrial en contacto con la cadena respiratoria. ¿Qué pasa con el NADH que viene de fuera? ¿Cuál era el problema con ese NADH? ¿Cuál es un problema con él? ¿No es con? ¿Qué? Por favor, hablen fuerte porque no los oigo. ¿Está reducido? Está reducido. ¿Y cuál es el problema para que pierda sus electrones? ¿Cuál es el problema para que se los done a la cadena respiratoria? ¿Que se tiene que convertir en FMN? No. Primero, a ver, es que con todo respeto les digo que si no van a hablar fuerte, pues mejor no hablen, que no se oye nada. Ya contestaste, no fue una buena respuesta, pero además muy quedito. Entonces, mejoren sus micrófonos, por favor, acérquense al micrófono, griten si quieren, aunque consideren en su casa que están mal de la cabeza, griten, porque no se oye. Pues va de nuevo. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando del NADH que se formó en la glicolisis. ¿Dónde está físicamente el NADH que se formó en la glicolisis? ¿En qué lugar está? En el citoplasma. Correcto. ¿Qué es lo que queremos hacer con ese NADH? Pues usar sus electrones o finalmente pues convertirlo en ATP. Sí, queremos usar sus electrones porque tienen valor, ya vimos que sirven para hacer ATP, pero además lo queremos reconvertir a NAD oxidado porque si no ya no podría funcionar en la glicolisis, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema de que el NADH que está, como dijiste, en el citoplasma, done sus electrones a la cadena respiratoria? El problema es que no está dentro como este que está donándolos muy fácil, está afuera. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que hacer? Introducir los Se electrones. tiene que oxidar. Exacto, tenemos que introducir los electrones. ¿Y cómo lo podemos meter el NADH a la mitocondria directamente? No, Como ahí cuando recurrimos a quitar los electrones del que está en la parte exterior, en la parte del citoplasma, Sí, en el y citoplasma. introducirlas por las lanzaderas de malato aspartato, Exacto. para que ya una vez adentro, esos electrones se adhieran al que está reducido. Sí, No, al revés. entonces el NADH está afuera, le va a dar sus electrones al oxalacetato para dar el malato, como dijiste. ¿Cuál es tu nombre? Bobadilla. Ajá. El NADH va a reaccionar con el oxalacetato, va a formar malato. El malato puede penetrar por la membrana mitocondrial
y adentro se va a reconvertir en oxalacetato y a donar los electrones al NAD para dar NADH. Pero ahora ya ese NADH va a estar adentro de la mitocondria, porque el malato se metió, donó los electrones al NAD y formó NADH. Y ahora sí van a pasar directo, ¿de acuerdo? En el caso cuando este proceso está ocurriendo en una bacteria, ¿cuál va a ser la diferencia? Eso se está dando en la membrana citoplasmática, ¿no? Sí, pero el NADH de la glicolisis, ¿dónde está? En las bacterias. De por sí ya en su... En el citoplasma, ¿no? En el citoplasma, como todo lo demás, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que ocurre en una bacteria ocurre en el citoplasma, no hay organelos. Si no hay organelos, no hay una membrana, no hay esta barrera donde no puede pasar el NADH, porque no tiene que pasar ninguna barrera. Aquí ocurre el citoplasma y aquí ocurre el ciclo de Krebs. Y la respiración ocurre en la membrana plasmática que está juntito al citoplasma. En el caso de las bacterias, estoy aclarando, ¿eh? Entonces, en el caso de las bacterias, el NADH que se forma en la glicolisis no tiene que atravesar ninguna membrana. Y eso va a hacer que ese NADH sea más productivo, porque inmediatamente cuando se forma ya se puede poner en contacto con la membrana. O sea que el NADH en las bacterias, ya sea que provenga de ciclo de Krebs o que provenga de glicolisis, va a estar en contacto con la cadena respiratoria en cualquiera de los casos. No hay que meter hidrógenos del NADH por ninguna membrana, porque todo está pasando en el citoplasma bacteriano, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Por eso, en las bacterias, la producción de ATP es un poquito más productiva, porque cuando el NADH atraviesa la membrana, en algunos tejidos en particular, se pierde un poco de la energía, porque al atravesar la membrana, a lo mejor se acordarán, hay dos lanzaderas, la que mencionaron de malato aspartato, que hace que el NADH ceda sus electrones y finalmente queden los electrones en NADH otra vez, o sea, no se pierde nada. Pero hay otra lanzadera en donde el NADH del citoplasma da sus electrones al glicerofosfato y ya en el interior de la mitocondria se va a convertir en FADH2, o sea, va a entrar a este nivel y vamos a perder los primeros protones que se bombean aquí. Entonces, en algunos tejidos eucariontes, el NADH citoplásmico va a dar menos ATP porque va a entrar por aquí, y en otros tejidos sí va a dar el normal, o sea, en las bacterias y en algunos tejidos eucariontes, el NADH de fuera se convierte en NADH de dentro y no se pierde energía. Pero en otros tejidos eucariontes se forma o se incorporan los electrones a nivel de succinato, no a nivel de NAD, y entonces da menos bombeo de protones, 6 protones en lugar de 10, y eso da un poquito menos de ATP. Se los comento porque más adelante vamos a hacer un balance energético y tenemos que recordar este tipo de cosas todo el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sigamos adelante con esto del ATP. Esto ya lo habíamos visto, mucho de esto habíamos visto, esto me lo voy a pasar porque, ya. Aquí vienen unos experimentos pesadones, pero pongan mucha atención porque son muy interesantes. Todo el mundo entendió este montaje, ¿verdad? Ya con la película, de plano, está clarísima la película, ¿no? Ya está difícil que no quede claro. Pero en todo caso, siempre pueden recurrir a poner la película. Simplemente pongan ATP sintasa en Google o en YouTube y luego les va a salir un montón de videos. Algunos videos, compañeros, de este tipo, de la respiración, transporte de electrones, de cualquier cosa que analicen del curso de bioquímica, toda esa información la pueden encontrar por ahí. Pero algunos son muy simplificados, demasiado simplificados, de manera que algunas de las cosas que vemos aquí en algunos videos van a ser mucho más sencillas para que sean, digamos, didácticas, pero no necesariamente completas. Ajá. Habrá algún video que tenga algunos detalles que incluso nosotros en la clase no vimos, pero bueno, es un poco la ventaja de que ustedes puedan explorar muchas fuentes de información, que ustedes decidan cuáles están completas y cuáles no. Pero en muchos casos, el análisis que hemos hecho de transporte de electrones es bastante detallado, pues van a encontrar algunos videos demasiado elementales, pues, pero de todos modos vale la pena porque toda esta información refuerza. Esperemos que no confunda y solo refuerce. Bueno, entonces este experimento quedó claro. Quiero oír un no. Como no lo oigo, vamos a otro. Entonces, ¿cuántas cosas hemos demostrado? Fíjense.
Vamos a recapitular, esto va a ser medio largo. Hemos demostrado algunas cosas. Este experimento de Mitchell demostró, ¿qué demostró? ¿Quién se acuerda? Teníamos mitocondrias que estaban en ausencia total de oxígeno, tenían desde luego sustratos, acababan de purificarse, pero les burbujeamos nitrógeno para que no tuvieran oxígeno, se salió todo el oxígeno. Están en anaerobiosis las mitocondrias. Las tenemos en un reservorio y aquí hay un electrodo de pH, aunque no se vea en el esquema, hay un electrodo que va a medir el pH. ¿Qué pH? Pues evidentemente el pH del líquido que rodea las mitocondrias, ¿verdad? Porque el electrodo no se puede meter a las mitocondrias. Entonces, el electrodo va a medir el pH. ¿Y qué vamos a hacer con estas mitocondrias que no tenían oxígeno? Les vamos a inyectar una pequeña cantidad con la jeringa, como se ve aquí, lo que se llama un pulso de oxígeno. Ese pulso de oxígeno va a provocar ¿qué cosa? ¿Qué vimos aquí? Aquí todavía no se ponía el oxígeno, aquí se puso el oxígeno. ¿Qué sucedió? ¿Qué registró el electrodo? El pH cambió porque aumentó el gradiente de protones. El pH cambió porque... Si me dices porque aumentó el gradiente Porque se de le agregó protones... oxígeno. Exacto. Si me dices porque aumentó el gradiente de protones, no te vamos a entender. El pH cambió, ¿por qué? Porque el oxígeno, ¿qué provocó? Las mitocondrias no... Que A ver, los protones se fueron hacia el exterior de la exacto. mitocondria. Las mitocondrias no podían respirar porque no tenían el aceptor final de electrones, que es el oxígeno. Entonces, tenían sustratos y lo demás, pero ni podían respirar, ni podían hacer ATP, ni podían hacer ciclo de Krebs, no podían hacer nada porque todo está ligado. Cuando pongo oxígeno, ya pongo el aceptor final de electrones. Eso hace que arranque la cadena respiratoria, que arranque el ciclo de Krebs y demás. Y cuando arranca la cadena respiratoria, ¿qué pasa con los protones? Se van hacia afuera de la mitocondria. Y eso es lo que estamos detectando con el electrodo. Aquí no lo dieron como un cambio de pH. Lo que teníamos que ver en el electrodo, en el potenciómetro, es que hay una acidificación. El pH se hace un poco más bajo, ¿no? Pero aquí lo midieron, aquí están convirtiendo la acidificación ya en masa molecular, en masa de iones, pues, el equivalente a 50 nanogramos de iones de protón. Quedamos que salen de la mitocondria. ¿Por qué? Porque hay un aceptor de electrones. Eso dispara la respiración y la respiración ocurre de manera concomitante con el bombeo de protones. Peter Mitchell demostró que cuando la respiración ocurre, se bombean protones al exterior. Es la primera cosa. ¿Qué otra cosa hemos visto que se demuestra? Aquí hemos visto que se demuestra que cuando la ATP sintasa está en contacto con ATP y lo hidroliza, hay un giro en el rotor y esto provoca el movimiento de este filamento. Es decir, que cuando los protones pasan por este canal, mueven el rotor y hacen que el ATP sintasa forme ATP. Si le damos ATP va a trabajar al revés, va a tomar el ATP, lo va a hidrolizar, se va a mover el rotor de todos modos y lo vamos a ver físicamente. Entonces aquí se demostró con este experimento que la presencia de, si lo pusiéramos en una membrana completa, protones provocaría el movimiento del eje, o bien la hidrólisis del ATP provoca el movimiento del eje, que son las dos caras de la misma moneda, simplemente la reacción en sentido contrario. Entonces ya sabemos que cuando hay respiración, el flujo de electrones provoca bombeo de protones, eso nos lo dijo el experimento de Mitchell, y sabemos por este experimento que los protones cuando pasan por la ATP sintasa provocan un movimiento del rotor, ¿de acuerdo? Y eso da lugar a la síntesis de ATP. Todo eso sabemos. Este experimento nos está mostrando, nos va a demostrar toda la teoría de Mitchell, toda junta. En un solo experimento vamos a ver todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas? Recordémosla, puntualmente. Aquí lo van a hacer ustedes, es un ejercicio que van a hacer ustedes. ¿Cuál es la propuesta así global de todo este proceso? Empiecen desde el ciclo de Krebs. ¿Quién quiere a lanzarse al ruedo explicando todo lo que va a pasar aquí? Ya lo hemos visto mucho, de modo que tampoco es un reto, así un desafío terrible. ¿Quién dijo yo? Se puede resumir
en un parrafito de 10 renglones, en 5 renglones, en 3 renglones. ¿Quién dijo yo? Pues Uy, para empezar, el ciclo de Krebs nos va a dejar lo que usted dijo, el NADH. ajá. O sea, Bueno, en el aparte ciclo, de NADH, ajá. sí. En el ciclo de Krebs, distintas moléculas orgánicas se oxidan y sus electrones quedan en NADH o en succinato, ¿de acuerdo? Y luego, Ujú. Y después, bueno, para empezar la cadena transportadora de electrones, lo que tiene que pasar es que ese NADH tiene que oxidar para poder pasar como un NAD oxidado y después se vuelve a reducir para que empiece toda la cadena transportadora de electrones, la cual tiene a ver, como ya nos confundiste porque habíamos dicho que en el ciclo de Krebs se forma NADH. Ujú. Se tiene que reoxidar para dar NAD. Está bien. Hasta ahí estás bien. Ya no Ujú. repitas que luego se va a convertir, ¿no? A ver, luego, ¿qué pasa aquí? Ok, ahí empieza la cadena transportadora de electrones. Los electrones del NADH, los electrones van a fluir. Justo, los electrones van a fluir por el complejo 1, Sí. pasando por el complejo 3. A Bueno, ver. primero No, pasa no, no, por no. Es que me coenzima estás... Q, ¿no? Sí. Ajá. Pasa por la coenzima Q. No. Antes de eso, a ver, es que les pedí una explicación global del fenómeno. Y el fenómeno es que en el ciclo de Krebs y también provenientes del citoplasma, de la glicolisis, se van a acumular por distintos métodos coenzimas reducidas, NADH o FADH2. Las coenzimas reducidas se van a reoxidar porque es indispensable y sus electrones van a fluir por el complejo 1. Cuando fluyen por el complejo, todavía no te vayas al siguiente. ¿Qué pasa cuando fluyen por el complejo 1? Hay cambios conformacionales que provocan el bombeo de protones hacia el espacio intermembranal. Los electrones siguen su camino, ya se bombearon protones, los electrones siguen su camino y ahora, síguele. Ahora sí pasan por la coenzima Q, Sí, que da lugar al paso al complejo 3, en donde igual va a haber cambios conformacionales que van a hacer que haya un flujo de protones hacia la parte exterior sí, de la membrana y después sí, va a pasar, esos electrones van a pasar por el citocromo C y sí. van a llegar al complejo El citocromo C número se va a 4. mover, los va a llevar al complejo 4 porque pueden nadar. Los lleva, ¿y qué pasa en el complejo 4? Igual cambios conformacionales, lo que El va a tránsito de los tener lugar, electrones provoca cambios conformacionales que provocan, ujú, que provocan pues que se salgan protones, ¿no? correcto. Muy bien. Finalmente, ¿qué sucede con los electrones? Salen y al último aceptor de No, electrones, ¿no? los electrones, ¿qué les pasa con ellos? Bueno, entran a la matriz mitocondrial Sí, y ahí está su último aceptor de electrones, que es el oxígeno, ¿no? ajá, y generan Lo agua. que, ajá, Sí, muy bien. Ya entendimos lo que pasa en la cadena respiratoria. ¿Quién la alimenta? Que es el ciclo de Krebs, sus sustratos. Se bombean protones, los electrones paran en el oxígeno para dar agua. Y luego, ¿qué sigue? después del agua. Bueno, ya terminamos con el flujo de electrones, aquí termina. ¿Qué sigue en la Bueno, explicación que estás dando? bueno, pues no sé si hay otra entrada de electrones, que es cuando el succinato se Los convierte. electrones ya empezaron aquí, Ya pasaron, provocaron bombeo pasaron. de protones, llegaron al agua. Ya, se acabaron los electrones. Ya respiramos. Entonces, Luego, pues se genera ATP con la ATP sintasa. bueno, estás explicando, trata de explicar coherentemente. Nos habíamos quedado en que los electrones pasaron por aquí, llegaron al oxígeno, formaron agua, pero ¿qué pasó con los protones? Los protones van a hacer que la parte de afuera de la membrana empiezan a haber muchas cargas negativas. Lo que va a pasar que va a haber un gradiente Afuera de la membrana? carga positiva, perdón. Sí, sí. Sí, va a haber mucha carga positiva fuera de la membrana, lo que va a hacer que se genere un gradiente de protones
y va a pasar, ese gradiente de protones va a hacer que la ATP sintasa. Los protones, Van a pasar por la ATP sintasa. antes de que pasen, van a hacer ¿qué? ¿Que gire? Van a protonar distintas subunidades, van a provocar un giro. Ese giro va a provocar ¿qué cosa? Pues la activación, ¿no? De la ATP sintasa. Los cambios conformacionales, los cambios conformales de ATP sintasa que van a dar lugar a ¿qué cosa? A la síntesis de ATP, a partir de ADP y fosfato inorgánico. Correcto. Entonces ahí es el esquema completo. ¿De dónde vienen los sustratos? Glicolisis, ciclo de Krebs. ¿Cómo pasan por los transportadores? ¿Cómo al pasar por los transportadores de electrones, en algunos de ellos hay bombeo de protones? ¿Cómo la acumulación de protones provoca que estos, al unirse a la ATP sintasa, la porción F0, provoquen giros en las subunidades que están insertadas en la membrana? Estas provoquen un giro en el eje, y el giro del eje cambia las conformaciones de los 3 sitios activos de la ATP sintasa para que se unan en alguno de ellos ADP y fosfato y en otros, y se vaya liberando ATP en cada ciclo, ¿de acuerdo? Muy bien. Todo esto, o mucho de esto, está resumido en un experimento bien sencillo y tiene que ver con las partículas que hace rato les dije submitocondriales también, compañeros, donde les dije que si poníamos ATP aquí afuera, reaccionaba con la porción F1 de la membrana, y ustedes contestaron muy bien que si pongo ATP, los protones se van a bombear y se van a acumular en el interior de las vesículas. Vamos a ver el experimento de Racker y Stokenius, que nos va a dar unas cosas bien interesantes. Pero tiene un elemento adicional. Van a ver cuál es el elemento nuevo. Ahí está. Pongan mucha atención. En principio, ¿qué será esto? ¿A qué se parece? A la membrana. Sí, a la membrana, pero se parece más a algo que acabamos de ver. A la matriz mitocondrial. No, se parece más a la partícula submitocondrial. ¿Por qué se parece más a la partícula submitocondrial? Ahorita la vemos. ¿Por qué? Porque tienen el ATP sintasa. ¿Perdón? Porque tienen el ATP sintasa. ¿Porque la tiene? ¿Nada más porque la tiene? La tiene hacia afuera. Eso es, porque la tiene hacia afuera, claro. Está en la topología opuesta a lo normal. Esto se obtuvo a partir de membranas bacterianas. Pero esas membranas llevan una proteína que se llama bacteriorhodopsina. La bacteriorhodopsina tiene que ver con fenómenos de fotosíntesis en bacterias fotosintéticas. Pero vean cuál es su cualidad más importante. La bacteriorhodopsina es una proteína fotosensible. Yo no sé si se acuerdan que les dije hace tiempo que si ustedes ponen, me voy a cambiar totalmente de proteína, no se distraigan mucho, no se vayan a perder. ¿Se acuerdan que les dije que si yo pongo hemoglobina en solución y la oxigeno, se acidifica la solución? ¿Se acuerdan de eso? Que si tengo hemoglobina en solución y le pongo oxígeno a la hemoglobina, provoca una ligera acidificación del medio. El pH, el electrodo de pH lo podría registrar, ¿sí? Es decir, que cuando pongo oxígeno a la hemoglobina, cambia su conformación y libera protones que tenía atrapados. Por eso se acidifica la solución. En este caso, esta proteína que se llama bacteriorhodopsina y que ayuda a la fotosíntesis a las bacterias fotosintéticas. La bacteriorhodopsina, cuando es iluminada, bombea protones. Eso es perfectamente sabido. A ver, díganme un experimento para demostrar, perdón. Este experimento es complicado. Tengo aquí la ATP sintasa y tengo aquí la bacteriorhodopsina. Imagínense que no estuviera esta proteína, esto aquí. Nada más estuviera la bacteriorhodopsina. ¿Cómo demuestro que cuando se ilumina, bombea protones? Vean el sentido en el que están fluyendo los protones. A ver, alguien dígame el experimento. Voy a hacer un experimento con ¿qué características? Tengo vesículas, tengo partículas membranales que tienen solo esta proteína, la bacteriorhodopsina. Las tengo en suspensión. Hagan de cuenta que son las como celulitas chiquititas. Las ilumino. ¿Y qué va a pasar?
Ahí lo dice el esquema. Pues al parecer van a entrar protones, ¿no? Al iluminar a esta proteína que está en la membrana, va a bombear protones. Cambia su conformación y bombea protones. ¿Hacia dónde los bombea? Hacia el interior de la vesícula. ¿Cómo demuestro que eso fue cierto? Pues con un cambio de pH, ¿no? Midiendo el pH. A ver, no, pero no tan fácil. Estoy iluminando, se bombean protones al interior. Tienes razón en que a lo mejor si tengo un buen potenciómetro, yo tendría que registrar en el exterior de las vesículas ¿qué cosa? ¿Qué cambio de pH? Tendría que haber Que un suba. aumento de cargas negativas en la superficie de Una la... alcalinización en el exterior, ¿verdad? Y una acidificación en el interior, ¿están de acuerdo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Porque eso no es tan fácil de medir. Eso no crean que son kilos de protones, son cantidades pequeñas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Además de, fíjense, quedamos, si la luz provoca que la proteína bombee protones hacia el interior de la vesícula, pues podría medir en el exterior una reducción de la concentración de protones, o sea, una alcalinización. Pero también podría medir en el interior de las vesículas una acidificación. Esto es más fácil porque las vesículas van a concentrar aquí los protones. Yo puedo, una vez que iluminé, centrifugar, me quedo con las vesículas. ¿Qué hago? Las caliento y se va a acidificar porque se va a romper la membrana y voy a demostrar que tenían una gran concentración de protones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo eso queda claro? ¿Qué pasa si, cuál sería mi experimento testigo? A ver, ustedes planteen un experimento como ese. Acabo de decirles que si pongo una vesícula con bacteriorhodopsina y la ilumino, después de un rato se van a acumular protones. Voy a centrifugar la solución, después de que las ilumine, voy a recuperar las vesículas, las concentro en un precipitado por centrifugación y luego y así concentradas las voy a romper. Ya sea que les ponga un detergente o que caliente a las vesículas, se disgregue la membrana y voy a registrar una acidificación del medio porque tengo muy concentradas las vesículas y porque ellas acumularon protones en el interior. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el experimento testigo? ¿Qué pondría como testigo para demostrar que está bien hecho su experimento? Esto es muy importante porque ustedes tienen que empezar a pensar cuando hablan de un experimento, siempre cuáles van a ser los testigos. ¿Qué testigo pondrían para esto? ¿Qué estoy demostrando? Que cuando se ilumina la bacteriorhodopsina, bombea protones al interior de las vesículas. ¿Cómo lo demostré? Porque cuando concentro las vesículas y las rompo, veo que se acidifican, hay una concentración elevada de protones. El testigo sería que sería el experimento, pero ahora sin luz para que no se... Exactamente. Pues no entren los protones. Exactamente. Entonces tengo un tubito, lo ilumino por, ¿qué les gusta? Unos 2 minutos y a un tubo con la mismísima suspensión, de todo idéntico, con la misma cantidad de vesículas, lo voy a mantener en la oscuridad. Centrifugo los dos tubitos, obtengo los 2 paquetes, los 2 precipitados. Disgrego los 2 paquetes. ¿Y qué voy a notar en el experimento donde no iluminé? Que no va a haber un cambio de pH, ni afuera alcalino, ni adentro. Ajá, va a ser un pH neutro. Y en el caso de que ilumine, el pH va a estar acidificado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu nombre? Torres. ¿Está claro el testigo, compañeros? Muy importante el testigo. Bueno, pues el experimento completo fue más complicado que lo que vimos, pero bien interesante, fíjense. En estas vesículas se reconstituyó esta proteína que se puede purificar, ya lo vieron, vimos un experimento donde se puede ver hasta que rota esta parte y todo esto. Bueno, se purificó, se introdujo a membranas y esas mismas membranas llevan bacteriorhodopsina. Vean lo que se hizo. A ver, véanlo con cuidado, ya no lo voy a explicar yo, lo van a explicar a ustedes porque tienen todos los antecedentes. Imaginen que montan el experimento. Tienen las vesículas, ustedes formaron las vesículas que contienen bacteriorhodopsina y ATP sintasa, y la ATP sintasa está orientada como en las partículas submitocondriales, al revés de como estaría en una mitocondria normal. Está mirando hacia afuera. Ahí está el experimento. Entonces, y a ver, al mismo tiempo el que lo describa me va a describir el testigo.
Bueno, al mismo tiempo no. Primero uno y luego el otro. ¿Ya están listos? Sí, entonces, lo que Venga. usted está planteando, bueno, es que el A ver, más experimento, fuerte, la más fuerte. membrana, A ver, empieza la por favor. membrana va a tener, la membrana va a tener bacteriorhodopsina, lo que va a hacer que ella, bueno, al parecer va a ser fotosensible y al recibir luz va a haber, se va a formar un gradiente de protones, lo que va a hacer que protones de afuera entren hacia adentro de la vesícula. Sí. Lo que va a hacer que la parte de adentro de la vesícula se empiece a acidificar y cuando se acidifica se activa la ATP sintasa porque pasa un flujo de electrones por ella. Y la Protones, ATP protones. sintasa... Aquí no hay electrones, sí, son puros protones, protones. perdón. Sí. Pasa a través de ella un flujo de protones, lo que la va a activar, va a dar lugar al giro y va a haber una síntesis de ATP extracelularmente. Muy bien, está bien, ya me explicaste la cuestión didáctica que estamos mirando ahí. Ahora explícame completamente el experimento. Tú lo vas a montar y haz de cuenta que dices, voy a hacer una receta de pastel. Pongo harina, etcétera, etcétera, bato y luego lo pongo al vapor y luego lo dejo, le pongo una capa, qué sé yo. Tú descríbeme ahora el experimento, ya no el esquemita, sino todo el montaje del experimento. ¿Qué ingredientes pongo? ¿Qué hago? Exactamente qué voy a hacer. A ver, ¿quién eres tú? ¿Ya te había anotado? No, soy Morales. Morales. ¿Mariana? Sí. A ver, Mariana, sí, está bien lo que explicaste, pero ahora vamos a situarnos experimentalmente. ¿Qué tenemos? Tenemos un tubito que va a ser un tubo transparente para que podamos iluminarlo. ¿Y qué hay en ese tubo? Pues tiene que haber vesículas con... Una suspensión de vesículas, correcto, que una tienen... suspensión de vesículas Sí. con, bueno, pegadas a su membrana, bacteriorhodopsina y ATP sintasa, pero la ATP sintasa tiene que estar como al revés. Eso se diseñó y se logró hacer estas vesículas. Imaginemos que pudimos hacer esas vesículas perfectamente bien. Entonces tenemos en el tubito una suspensión de vesículas que contienen bacteriorhodopsina y ATP sintasa y está en esa topología. ¿Qué más hay en el tubito? También tiene que haber por fuera un medio ácido. No. O sea... No. No hay un medio ácido entonces, por fuera. Entonces, ¿de dónde van a salir los protones que van a entrar? Ah, pues es lo que tú me tienes que contestar. Pues, es que, pues sí podríamos poner, bueno, no sé si hay como una suspensión de protones que pudiéramos poner las vesículas. Podría ser protones del agua. A lo mejor sí tienes razón, un pH ligeramente, está bien, tienes razón. Me corrijo, tienes razón. Teníamos que tener las partículas submitocondriales en una suspensión con un pH ligeramente ácido. ¿Qué más? También, bueno, como usted dijo, tenemos que plantar un testigo. No, todavía no acabas este experimento. Y antes del testigo, ¿qué va a tener además de vesículas en un regulador de pH ligeramente ácido? ¿Está bien? ¿Qué más va a haber? ¿Qué más tiene el regulador? No es una pregunta capciosa, fíjate en el esquema. ¿Qué más tiene que tener? ¿En qué tengo que tener suspendidas a las vesículas? En una solución salina con pH ligeramente ácido, está bien. ¿Qué más? Igual el regulador de pH que va a estar formado por las sales, ¿no? Bueno, sí, dijimos que una solución salina con pH ligeramente ácido. ¿Qué más? Una solución buffer. ¿Ya lo dijiste? Regulador, la verdad, me lo dijiste en inglés y mal pronunciado, no importa. ¿Cómo se pronuncia? Se dice regulador, amortiguador, tampón en español. Pero si lo quieres decir en inglés es buffer, no buffer. Buffer. Ok. Pero como estamos hablando en español, puedes decir un regulador, un amortiguador, un tampón, lo que sea. Pero no nos perdamos en lo que no tiene importancia, que es este asunto de si es en inglés o en español. ¿Qué más te falta en tu experimento? Que es bien importante. Es lo que estoy criticando. Pero eso es ya cuando echas a andar el experimento.
Antes que nada, cuando montes tu tubo problema y el testigo, los dos van a tener los mismos ingredientes, pero faltan ingredientes. ¿Qué falta? El ADP y el fosfato inorgánico. Claro, tengo que tener las vesículas en una solución salina que contenga, sí, un ligero pH ligeramente ácido para que haya protones, pero tiene que haber ADP y fosfato. Si no, ¿cómo voy a ver el resultado de este experimento? Este es un nuevo experimento, no lo hemos descrito todavía. Ahorita lo vas a describir, compañera. Muy bien, ADP y fosfato también tiene que haber. Y ahora sí, describe el experimento normal y el testigo. El normal y el testigo está facilísimo. Ajá, o sea, tanto en el tubo testigo como... El tubo testigo tiene que estar sin luz. De que hay que ponerlo en una bolsa negra, como sea, pero aislado de Yo la voy a luz. montar todo el experimento con una luminosidad mínima. Voy a hacerlo con mucho cuidado porque tengo que mezclar los ingredientes, ¿no? No lo puedo hacer en el cuarto oscuro. No lo puedo hacer en el cuarto oscuro porque no voy a ver lo que estoy revolviendo. Se me va a salir del tubo lo que estoy poniendo. Bueno, entonces lo hago en un lugar donde haya una luminosidad muy escasa. Esta enzima es sensible a la luz, pero no quiere decir que a cualquier cantidad de luz. Si la luminosidad es muy baja, no va a haber ningún problema, no se va a activar. Muy bien, entonces monto dos tubitos que tienen, otra vez me repiten los ingredientes. Tienen la suspensión de vesículas. Esto es. Tienen un tampón regulador de pH. Sí. Tienen ATP No, y ADP. no tienen ATP, no tienen ATP. Tienen ADP. ADP y fosfato, sí. ¿Y ADP fosfato inorgánico? Sí, los dos tubos tienen lo mismo. Luego. Ajá. Y luego pues ya vamos a empezar con el experimento. Sí, ya, venga. Ah, ok. Entonces, el tubito que va a estar hacia la luz, o sea, expuesto a la luz, va a hacer que se active la bacteriorhodopsina, lo que va a hacer que el gradiente de protones que está afuera, bueno, va a generar un gradiente de protones, lo que va a hacer que los protones que estén afuera van a entrar adentro de la vesícula y esos protones que estén adentro de la vesícula van a pasar por la ATP sintasa generando un giro y ese giro lo que va a hacer es crear ATP a partir de ADP más fosfato inorgánico. Muy bien, ya me explicaste otra vez la esquemita. Ahora dime experimentalmente qué tengo yo que hacer después de que iluminé al problema y que no iluminé al testigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Compararlos? No, sí, pero ¿qué tengo que hacer para compararlos? Porque el esquemita nos dice mucho, pero cuando veo el tubito, yo veo como agüita ahí, no veo nada. ¿Cómo sé que lo que puede pasar... Ah, sí. Perdón. ¿Qué hago? Bueno, lo que puede pasar es que como va a generar ATP y van a salir más protones, puede que esté un poquito más ácido el medio, ¿no? No, porque están entrando del medio y saliendo. El pH no va a cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer es lo de la centrifugación, o sea, sacar Eso todo es. lo de romper la membrana. Ilumino, no. Ilumino, ¿qué más? O no ilumino el otro tubo. ¿Y qué hago? ¿Cuál es el siguiente experimento? La centrifugación. Centrifugo, correcto. Tengo un sobrenadante y un precipitado. Ajá. Y el precipitado son las vesículas. ¿Qué voy a ocupar en el siguiente experimento? ¿Las vesículas o el sobrenadante? Pues el sobrenadante. ¿Y qué voy a hacer en el sobrenadante? Comprobar qué tan ácido esté. No, porque quedamos que no se va a acidificar. Entraron protones, salieron protones. ¿Qué es lo importante que voy a detectar ahí? Ah, la presencia de ATP. Claro, lo que voy a medir es ATP. Después de iluminar, voy a medir ATP. Después de no iluminar, voy a medir ATP. ¿En qué caso voy a encontrar ATP? Cuando se iluminó. Y en el otro tubo no voy a encontrar ATP. Quiero ser más preciso. Ilumino con distintas intensidades, distintos tiempos, si quieren, y mido el ATP. Y la cantidad de ATP tiene que ser proporcional al tiempo de iluminación. Más tiempo de iluminación, más acumulación de ATP. Cero iluminación, cero ATP. ¿Está claro? Entonces, esto me va a decir, y ahora vamos a otro asunto, ya abusamos de ti, ya te anoté tu participación. Alguien que nos diga en muy pocas palabras, en resumidas cuentas, qué es exactamente lo que este experimento de Racker y Stokenius demostró.
el funcionamiento de la ATP sintasa. Sí, pero eso es muy vago, ¿no? ¿Qué demostró exactamente el experimento? Pues la síntesis de ATP a partir de la entrada de protones, bueno, gracias a la bacteriodopsina, Pues más o menos, pero demostró qué cosa concretamente. Que el paso de protones, La dirección a la que van los protones, que el paso de protones, adentro hacia afuera. que el paso de protones por la ATP sintasa genera ATP. Demostró físicamente esto. Porque ustedes pueden ver las partículas al microscopio electrónico y se dan cuenta que la ATP sintasa está hacia afuera. Entonces, lo que está en contacto con la luz de las vesículas es lo que estaría normalmente hacia el espacio extracelular. Y como se sabe que esta proteína bombea protones, porque ya dijimos que podemos hacer un experimento con las puras partículas con rodopsina, iluminarla y ver cómo se acidifican, como se sabe que eso ocurre, que se pueden acidificar si las ilumino, pues los protones se acumulan en el interior y al estar la ATP sintasa en esta orientación y formarse ATP, pues queda demostrado que el paso de protones por esta enzima genera ATP, ¿de acuerdo? Entonces, este experimento está resumiendo mucho de lo que ocurre. Lo único que no hay aquí en este experimento es respiración. ¿Se fijan que no hay respiración? ¿Por qué no hay respiración? No hay ningún donador de electrones, no hay nada de la cadena respiratoria, no están los complejos respiratorios, porque la parte que estamos demostrando es nada más la última, que cuando hay muchos protones en el exterior de la ATP sintasa, en este caso en esta cara de la ATP sintasa, y pasan por ella, se forma ATP. Es lo único que estamos demostrando. Estamos demostrando muy concretamente esta parte, que ocurrió después del transporte de electrones. Se acumularon los protones. Estamos con los protones, como pasan por aquí, forman ATP. Lo demás, no tuvimos que hacer respiración ni nada, porque estamos iluminando esa proteína que sabemos que bombea protones. Esta bombea protones y no requiere de electrones en este momento, simplemente la luz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, este experimento que sigue también es muy interesante y yo creo que nos va a acabar de dejar claro todo esto. ¿Alguna pregunta sobre este experimento? No. ¿Está claro lo que pasa? ¿Está claro lo que se demuestra? Se demuestra que cuando se acumulan protones en esta cara de la ATP sintasa, pasan por la enzima, se puede formar ATP a partir de ADP y fosfato, porque yo tengo las partículas suspendidas en una solución que contiene ADP y fosfato. Si no ilumino, pues cuando centrifugue estas partículas, voy a encontrar en el sobredelante puro ADP y fosfato, 0 ATP. Pero si ilumino, voy a tener tanto ATP como la intensidad luminosa que le di. Si ilumino más tiempo, tengo más ATP. Si ilumino poquito tiempo, tengo poco ATP. Si no ilumino, tengo 0 ATP. ¿Está claro? Entonces se está demostrando que el paso de protones por la ATP sintasa da lugar a la síntesis de ATP. Bueno, ahora vamos a ver este experimento. Este experimento, pongan mucha atención porque también tiene su complejidad, pero nos va a demostrar una cosa. Fíjense muy bien. Como siempre, les pido que describan las curvas y que las describan bien. Entonces, ¿quién es un candidato que quiere explicar esta primera parte? Nada más me van a decir lo que pasa con las curvas. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la de arriba. ¿De acuerdo? Les voy a explicar. En esta gráfica estamos mostrando respiración, o sea, consumo de oxígeno, en este eje. Y en este eje estamos midiendo síntesis de ATP. La curva de arriba es consumo de oxígeno, la curva de abajo es síntesis de ATP. Olviden por lo pronto la síntesis de ATP y la curva de abajo. Vamos a concretarnos a estudiar la curva de arriba, ¿de acuerdo? Y que estamos midiendo cómo con el paso del tiempo se consume oxígeno. ¿Y qué es lo que vemos? Fíjense muy bien. Quiero que me describan esta gráfica, la primera, la de arriba, con todo el detalle posible. Siempre empezamos acá, donde no ha empezado, donde no ha habido nada, 0, tiempo 0. ¿Qué tengo? ¿Esta curva que está representando?
La síntesis de ATP a No, partir no, de no, ADP. no, no. A ver, compañero. Les dije que síntesis de ATP era la curva de abajo y que no la íbamos a ver. Va de nuevo. ¿Qué representa esta curva de arriba? El consumo de oxígeno. Respiración, consumo de oxígeno. Exacto. Entonces, ¿quién quiere ir describiendo esta curva? ¿Qué tengo a tiempo? Que va a haber un mayor consumo de oxígeno. O sea, ¿Dónde? va a ir progresivamente cuando se añade ADP y No, a ver. Quiero que la describas bien. No la estás viendo con cuidado. Tienen que ser cuidadosos porque me la están diciendo muy mal. Vamos a tiempo cero. ¿Qué pasa entre tiempo cero y aquí que adicioné ADP y ATP? hay un mayor No, consumo de oxígeno. no hay un mayor. A ver, estoy pidiendo este trocito de la curva. ¿Qué vemos? ¿Hay consumo de oxígeno o no lo hay? Sí. Sí, porque tiene una pendiente, ¿verdad? Esto es cero consumo. Si fuera esta raya horizontal, esta curva es de otra cosa, ¿no? Pero si la raya estuviera totalmente acostada, ¿habría consumo de oxígeno? Cero. Pero aquí no es cero, tiene una pendiente, aunque sea pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí a tiempo cero, donde las mitocondrias... bueno, es que no les explica esta parte. Este experimento se hace con mitocondrias purificadas. Tengo mitocondrias purificadas que no tienen, están bastante lavaditas, digamos, están lavadas. No tienen nada, no tienen ADP, no tienen fosfato, no tienen intermediarios del ciclo de Krebs, no tienen pues alimento. Y voy a medir su consumo de oxígeno. ¿Y qué veo? ¿Veo cero consumo de oxígeno o veo que hay consumo de oxígeno? ¿Algún consumo de oxígeno? Sí hay consumo de ¿Por qué oxígeno. habrá un pequeño consumo de oxígeno? ¿Por qué la pendiente será pequeña? Pero ¿por qué habrá consumo de oxígeno? Como la materia no se crea ni se destruye, ¿por qué habrá consumo de oxígeno? Aunque es muy poquito, vean la pendiente, es muy poquito consumo de oxígeno. ¿Por qué hay consumo de oxígeno en una mitocondria? Siempre por la misma razón, ¿por qué? ¿Por qué hay consumo de oxígeno? Si hay consumo de oxígeno, ¿están respirando o no están respirando las mitocondrias? Sí, están Sí, pues, respirando. Claro, está respirando porque hay consumo de oxígeno. Están respirando poquito, ¿de acuerdo? ¿Por qué respiran poquito? Porque hay oxígeno, poco oxígeno en el medio. No, aquí no estamos diciendo, aquí no se ve en ningún lugar el suministro de oxígeno, se ve el que se está consumiendo. Hay cantidad plena de oxígeno, no hay ningún problema por el oxígeno. No estaban en anaerobiosis. Pero hay consumo de oxígeno. ¿Por qué hay consumo de oxígeno? Si hay consumo de oxígeno, necesariamente, ¿qué quiere decir? ¿Que hay transporte de electrones o no? Sí. Claro, sí. hay transporte de electrones, poquito. O sea, hablamos de poquito. Hay un poquito de... ¿Y por qué puede haber un poquito de transporte de electrones? Porque hay poquitos No hay que... tantos sustratos. Claro, porque hay poquitos sustratos. Porque son mitocondrias, les dije, lavadas. Pero ustedes pueden sacar absolutamente todos los sustratos, tendría que dializarlas por muchísimo más tiempo. Se lavaron, se les quitaron, no se les puso ningún compuesto oxidable, no les pusimos ningún sustrato, pero un poquito dentro de la mitocondria todavía hay, y entonces están respirando. Ahora ya me describieron aquí, donde empezamos, están respirando con una intensidad mínima, mínima. Sigan describiendo la curva. ¿Qué pasa cuando a ver, me están describiendo esta curva y apenas vimos este pedacito, que hay cierto consumo de oxígeno y la conclusión fue lo que dijo la compañera. Hay un poquito de consumo de oxígeno porque hay un poquito de sustratos todavía dentro de las mitocondrias. Aunque las lavamos y todo, pues es difícil sacar todos los sustratos, ¿de acuerdo? Luego, sigan describiéndola. Pues una vez que les añadimos ADP y fosfato, tienen un poco más de sustrato, con lo cual pueden respirar un No, poco más. a ver. Por favor, no confundas.
Cuando les adicionamos ADP y sustrato, ¿tienen sustrato para respirar? ¿ADP y fosfato son sustratos para respirar? ¿O son sustratos para síntesis de ATP? Para síntesis de ATP. ¿Cuáles son los sustratos con los que se respira? Malato, succinato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, un chorro de cosas que puedes oxidar. Pero ADP y fosfato no son sustratos oxidables. Cuando pongo ADP y fosfato, ¿qué sucede? Hay un ligero aumento. No hay nada de eso. ¿Se mantiene? Es idéntico. La pendiente aquí es la misma que acá. No, ¿o hay un cambio de pendiente aquí? No, Totalmente idéntico. ¿Qué sucede cuando pongo ADP y fosfato? nada. Después es nada, exacto. Pero cuando pongo succinato, ¿qué sucede? Pues ese sí ya es un sustrato para la Respiración, exacto. respiración. Así que el consumo de oxígeno pues ya aumenta, es mayor. Claro, estoy midiendo consumo de oxígeno. Pongo una sustancia que va a donar electrones. Desde luego hay oxígeno en el ambiente, ya lo dijimos. Pues el oxígeno va a captar los electrones, va a haber respiración. ¿Y qué pasa si pongo cianuro? Pues mata y ya no hay pero no están vivas, son mitocondrias, no están vivas, están... Bueno, ¿se inactivan? No se inactivan, ¿qué pasa? Es que, mira, tú me tienes que decir lo que estás viendo aquí y lo que estás midiendo es consumo de oxígeno, es la curva de arriba. Entonces tienes que decirme en términos del fenómeno que estamos... ¿Sí me explico? Sí, cuando ¿Quién sabe qué le pasa a la cianuro? A ver, ¿quién sabe qué le pasa a la mitocondria? A lo mejor se expande, a lo mejor se contrae, puede que cambie hasta de forma. Esas cosas pueden suceder. Pero lo que yo estoy midiendo es respiración. Y tú dijiste, o dijimos que cuando tengo una mitocondria lavada, en ausencia y le agrego, tiene una respiración, la que sea mínima. Si pongo ADP y fosfato, tiene la misma respiración, la misma pendiente, no cambia nada. Pero cuando pongo succinato, dijiste muy bien, este va a donar electrones, va a permitir que funcione la cadena respiratoria y el consumo de oxígeno va a ser evidente porque los electrones van a llegar al oxígeno y entonces la pendiente es tremendamente incrementada. ¿Qué pasa si pongo cianuro? ¿Qué estoy inhibiendo? Pues va El consumo de oxígeno. La síntesis del ATP. Sí, no, a ver, No, aquí compañero, no hay. estamos hablando de la curva de respiración, la de abajo ahorita la vemos. ¿Qué pasa con la respiración? Se detiene. Nula, sí, se detiene, Ya no hay. es totalmente nula. ¿Por qué? Porque el cianuro bloquea el último transportador de electrones. Si los transportadores de electrones se bloquean, ya no pueden recibir electrones. Entonces, aunque haya succinato, no hay síntesis, no hay consumo de oxígeno porque ya está bloqueado. Está bloqueado la respiración, de acuerdo. Entonces, todo el mundo entendió esta curva. Está muy bien. Vamos a ver qué pasa con la síntesis de ATP. ¿Qué pasa cuando tengo las mitocondrias? Otra vez aquí no hay nada. Aquí adicioné ADP, aquí adicioné succinato. ¿Qué sucede cuando no hay nada con la síntesis de ATP? A ver, tenían mitocondrias que no tenían nada en la solución, solo una salina. Agrego ADP y fosfato. ¿Qué pasa con la síntesis de ATP? ¿Ocurre o no ocurre? No hay síntesis. No hay síntesis de ATP. Pero, caray, ¿y por qué no hay síntesis de ATP si estoy poniendo ADP y fosfato? ¿Por qué no hay síntesis de ATP si estoy poniendo los ingredientes? No hay. No hay el suficiente oxígeno. No, si hay oxígeno, ya dijimos que aquí hay un montón de oxígeno. Este experimento es en presencia de oxígeno todo el tiempo. Pongo ADP y fosfato y no mejora. Yo esperaría que mejorara la síntesis de ATP, ¿no? Pero no hay, sigue igual. ¿Cuándo hay síntesis de ATP? Cuando pongo... El succinato, que ya va a otorgar más protones que... No, a ver, dime. Pues para que pasen a la cadena transportadora, ¿no? Espérame. Tú dices el succinato que va a otorgar más protones. No, el succinato no va a otorgar protones. El succinato va a otorgar ¿qué? Va a permitir bueno, él va a aceptar los electrones, ¿no? El succinato va a donar electrones que se van a convertir en FADH2, ¿se acuerdan? ¿Y qué se va a disparar cuando haya FADH2? La respiración ya lo vimos. Pero ¿qué pasa con la síntesis de ATP?
¿Había ingredientes para hacer ATP? Sí había. Y no pasó nada. No había síntesis de ATP. Cuando pongo succinato, no solo aumenta la respiración tremendamente, sino que se dispara casi con la misma pendiente, paralelamente, la síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque ahora sí se está dando la respiración y una consecuencia de ello es el aumento de protones, ¿no? Ajá. Fuera de la matriz. Y ya con esos protones, pues ahora sí se activa lo que es la ATP sintasa. Y ya, Exactamente. Exactamente. ¿Ya habías participado? no, Frías, Uriel. En el momento, yo tenía ingredientes para hacer ATP, pero no había gradientes de protones, no se puede hacer. Cuando pongo succinato, dispara la respiración. Y la respiración ocurre, no solo va a haber paso de electrones al oxígeno, que ya lo estamos viendo acá arriba, sino que cuando los electrones pasan al oxígeno, concomitantemente, simultáneamente se bombean protones. Y los protones son los que van a pasar por la ATP sintasa y ahí van a juntar estos dos ingredientes. Entonces, los ingredientes solos no sirven para nada si no hay un gradiente de protones. Y ese gradiente de protones se genera cuando ponemos un sustrato que se va a oxidar y que va a provocar el bombeo de protones al exterior, que se meten por la ATP sintasa y forman ATP. Si pongo cianuro, ¿qué se detiene? ¿La respiración o la síntesis de ATP? Ambos. Los dos. ¿Por qué se detienen los dos? Si yo estoy, este es un inhibidor respiratorio, no es un inhibidor de la ATP sintasa. ¿Por qué se detiene la síntesis de ATP? Porque al inhibir la respiración ya no va a generar el gradiente de protones y con ello pues ya no va a servir que tengamos, como dice, los reactivos para generar el ATP. Si no hay gradiente de protones, claro. Eso demuestra lo que dice la gráfica, el título de la gráfica. Acoplamiento entre la transferencia de electrones y la síntesis de ATP. Si hay transferencia de electrones, hay síntesis de ATP. Si detengo una, detengo la otra. Aquí no se ve, pero les puedo asegurar que también se detiene el ciclo de Krebs cuando pongo cianuro. Detiene el transporte de electrones, evita la síntesis de ATP porque ya no se van a acumular protones, pero también va a detener el ciclo de Krebs. O sea, están ligados, pero aquí estamos viendo que están ligados la síntesis de ATP con la respiración, ¿de acuerdo? Aquí hay un experimento que muestra lo mismo, pero en otro orden. Y ahora sí, tiene muchos elementos. Explíquenme el experimento. De nuevo estamos midiendo arriba, consumo de oxígeno, abajo, síntesis de ATP. ¿Quién quiere explicar este experimento? Veamos la parte de arriba, en respiración. Aquí, vean que cambiamos. Aquí pusimos ADP y fosfato y luego succinato. Aquí no. Primero succinato, luego ADP y fosfato. ¿Qué pasa cuando tenemos mitocondrias y les agregamos succinato? Díganme, ¿qué efecto tiene el succinato en la respiración? Cuatro letras, una sola Pues palabra. que se va. ¿Qué efecto tiene la adición de succinato en la respiración? No se peleen. Es donador de electrones. ¿Cómo? Donador de electrones. Sí, pero quiero que me digas qué efecto tiene aquí, en lo que estamos viendo. Sabemos que el succinato es donador de electrones, correcto. ¿Qué efecto tiene cuando lo agregamos? Hace que se aumente el consumo. No hace No tiene nada. ningún efecto. Ningún efecto. Aquí yo tenía una pendiente. Cuando pongo succinato sigo igualito, no cambió nada. Cuando pongo ADP y fosfato, ahí sí hay un efecto. ¿Qué sucede? Se dispara la respiración. ¿Por qué? Tú dijiste, compañera, que esto dona electrones. Si dona electrones, tendríamos que ver consumo de oxígeno, ¿no? Aumento de consumo de oxígeno, ¿sí o no? ¿Y vemos aumento? No. ¿Por qué vemos aumento cuando ponemos ADP y fosfato? Si ese no dona electrones, esos no donan electrones. Son reactivos para hacer ATP, perdón. Porque así como no servía de nada tener ADP y fosfato, si no había respiración, y la respiración la disparó este compuesto,
Tampoco sirve de nada que tengamos a alguien que done electrones, que provoque la respiración, si no hay síntesis de ATP. Hasta que ponemos reactivos para sintetizar ATP, se nota cómo se va a usar este sustrato y va a provocar consumo de oxígeno. O sea, que si no hay respiración, aquí en esta parte no hay respiración porque no hay donador de electrones, no pasa nada. Cuando pongo ya el donador de electrones, hay respiración. Aquí tengo donador de electrones y no pasa nada hasta que no pongo reactivos para sintetizar ATP. Esto demuestra lo que dice aquí, que hay un acoplamiento entre la transferencia de electrones que vienen de este compuesto y la síntesis de ATP. Si no tengo síntesis de ATP aquí, porque no he puesto ADP y fosfato en esta zona, pues tampoco hay respiración. Si no tengo un donador de electrones en esta región, aunque haya reactivos para hacer ATP, tampoco hay respiración. Entonces, la síntesis de ATP y la respiración están ligadas, demostrado cuando ponemos primero los reactivos para hacer ATP y luego el sustrato, o primero el sustrato y luego los reactivos para hacer síntesis de ATP. ¿Está claro? Entonces, si no hay respiración, no hay síntesis de ATP. Si no hay síntesis de ATP, no hay respiración. Cuando pongo las dos cosas, donador de electrones y reactivos para hacer ATP, se disparan. Donador de electrones y reactivos para hacer ATP, en el orden que sea. Entonces, si no ocurre una cosa, no ocurre la otra. Están acopladas la respiración y la síntesis de ATP. ¿Está claro? ¿Qué pasa aquí si pongo oligomicina? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hace la oligomicina? El dominio F0 de la ATP sintasa. ¿Y evita qué cosa? La síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque inhibe el dominio F0 Sí. y ya no puede girar el otro dominio F1. No pueden entrar protones. Está inhibiendo la entrada de protones. Si no hay entrada de protones, ¿hay síntesis de ATP? No. Bueno, aquí se ve. ¿Y respiración? Tampoco. Fíjense cómo se abatió. O sea, aquí la oligomicina no lo abatió totalmente a cero, pues a lo mejor porque como que se pega y se despega, a lo mejor no es perfectamente bueno este veneno, ¿no? Pero esto que evita la síntesis de protones, que evita la síntesis de ATP, y conste que aquí no hay síntesis de ATP, no porque no haya reactivos, ni porque no haya donadores de electrones. El donador de electrones provoca que haya flujo de electrones y bombeo de protones. ADP y fosfato provocan la síntesis de ATP, pero aquí estamos taponando la ATP sintasa. No pueden entrar los protones y tampoco síntesis de ATP. ¿Y qué pasa con la respiración? Que se abate tremendamente. Casi se nulifica la respiración. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la síntesis de ATP? Lo mismo. Tengo donador de electrones, eso no me sirve para hacer ATP. Agrego, teniendo un donador de electrones reactivos para hacer ATP, ahora sí, como la respiración y síntesis de ATP están acopladas, se dispara la respiración, se dispara la síntesis de ATP. Inhibo la síntesis de ATP porque bloqueo el canal de protones, bloqueo respiración, bloqueo síntesis de ATP. Esto lo vamos a ver después, esto lo vamos a explicar la clase de mañana, ¿de acuerdo? Porque ahorita ya no hay mucho tiempo. Bueno, muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí, porque tengo que ir a otro lugar para otra clase que vamos a montar, ¿de acuerdo? Entonces, 5 minutitos me voy a tomar para eso. Que estén muy bien y nos miramos mañana, ¿de acuerdo? Sí, profesor, hasta luego. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego.